Buen día, buenas tardes, buenas noches, podcasters, podcast escuchas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Ojo Podcast. Hoy estamos en el anteúltimo episodio del año. De este año, bueno, no tan querido, bueno, no, ni siquiera querido, y seguramente no va a ser fácil de olvidar. Este año 2020 vamos a estar hablando de El Crack, película de 1960, y de Noches sin luna ni soles de 1984, la primera y última película del señor José Martínez Suárez. Pero bueno, estamos acá con un salamín, un picado, un franecito. Como siempre hacemos nuestros episodios de fin de año. Espero que ustedes también nos estén acompañando con eso. Y volvemos para Argentina. Un poquito para atrás. Lamentablemente este director, después del 84, no sé por qué no filmó más. Después, bueno, José Martínez Suárez después fue director, uno de los directores del Festival de Cine Mar del Plata, que hoy en día es como muy reconocido acá en nuestro país, junto al Bafisi. Docente también, docente de Campanella, Lucrecia Martel. Bueno, de Campanella ni hablaba, ¿no? El año pasado hizo una remake de Los muchachos de antes no usaban arsénico. Que hablamos nosotros, del cuento de las comadrejas, junto a Claudia, de Sebastián de Caro, que fue nuestro primer episodio de que existe el programa. Sí. Con nuestro querido amigo Diego, al cual le mandamos saludos. Uh-huh. Bienvenido, señor Mr. Ficarraldo, con usted. ¿Cómo está el Fernet? ¿Puro o liviano? Está exquisito y el bien. salamín, ¿cómo? Oh, también está más exquisito todavía. Creo que saluda a mi amiga Lali, que me trajo siempre se agradece a la gente que aporta algo a este hermoso grupo. Pero es la única forma de poder hablar de fina de locro. Claro, a puro pulmón hacemos esto. Para que democratizando el interés por el cine y por ciertos autores. En el caso que nos ocupa hoy, un autor que lamentablemente no es tan conocido como creo que merecería. Por un lado, creo que es por su poca cantidad de películas. No fue un director muy prolífico, pero hacía lo que quería. Creo que abarcó varios géneros y por ahí puede llegar a tener la mala imagen de ser recordado como el hermano de Mirta Legrand, y obviamente sabemos que es mucho más que eso. Era un tipo que con una increíble memoria, no sé si vos escuchaste, ¿viste sus entrevistas? El tipo tiene impresionante memoria y muchas buenas ganas así para recibir preguntas y responder todo lo que le hacían. En este caso creo que está bueno hablar de su inicio y su final, y de alguna forma también conmemoramos nuestro propio podcast hablando de la película que originó el primer podcast. Así que estamos acá haciéndole homenaje a un director local que hace mucho creo que no hablamos de una película argentina. Y la última fue, bueno, El Llama, de Lucrecia Martel. Y disculpen los ruidos, pero sí, que siempre aparecen cuando apretamos el track del rec, ¿viste? Empiezan a sonar. Nos están saboteando siempre, pero nos levantamos igual. Sí, bueno, hablemos nomás de la obra de José Martínez. Vos lo conocías, pero no lo conocías. O sea, escuchabas nomás su nombre y su obra, pero no la había visto. No. Le había escrito una crítica que está disponible para ver. Y estuvo bueno ver de vuelta El Crack para ver si coincidía lo que había encontrado al principio cuando escribí esa crítica hace mucho. Y ahora encontré un par de cositas extra. Mis impresiones siguen siendo las mismas, pero creo que puedo agudizar algunas cosas que había comentado en el escrito. Te lo digo ahora, pero sabes que cuando leí tu crítica, como que sentí que arrancaste con todo y como que después se te quedó, te quedaste, digamos. O sea, como que
como que sentí que tenías mucho más para decir. Fue como medio breve la crítica. No me acuerdo, pero si es el caso, entonces es el momento ahora para cerrarla con el broche de oro. Y de paso hablamos de las obras en general que tiene José Martínez, que al ser pocas nos da mucho más comodidad de poder hablarlas. No está de más decir que todas están en disposición del público para verlas en YouTube. Están todas las películas ahí. Es una lástima que no hayan sido restauradas. Estaría bueno que, no sé, Criterion. Ojalá Criterion agarrara. O Link. Alguien agarre, por lo menos los muchachos de antes, que son de la obra más conocida, un clásico de renombre de José Martínez. No, de las películas también llegan al término de clásico, pero creo que los muchachos, sobre todo por la remake de Campanella, tiene más fama todavía. ¿Te gustó más la de Campanella, mister? Sí, la habíamos hablado antes, pero... No, digo no. Digo, no. Me gustan muchas cosas de la película de Campanella. Vos habías dicho algo que sí, yo tenía conforme, que la habilidad en dirección de Campanella es superior, me parece. Creo que José Martínez no era una persona que demuestre muchas habilidades en la dirección. Quizá era más del guión. Lo veo mucho más trabajado ahí. De los diálogos. Sí, y también la dirección de actores, que me parece en general muy buena. Por ahí hay algunos que medio que patina. Ya voy a decir después cuáles, porque están justamente en las películas que vamos a hablar hoy. Pero por la duración que tiene los muchachos de antes, que es más escotada. Escotada. Digo, acotada. No tiene escote la película. Es una duración más pequeña, menos personajes, menos locaciones. Lo hace ser una película para mí un poco más contenida y a una forma la puedo disfrutar más en algunos aspectos. En la película, en la versión de Campanella, que tiene media hora más, por ahí se siente esa duración en algunos casos. Sí. Tiene buenas ideas que aportan, que creo que hasta José Martínez le había gustado, por ejemplo, el personaje de Franchella, que era algo que José Martínez dijo que había querido, hacer un personaje más así. El hijo de Franchella estaba ahí, ¿no? Ah, el hijo de Franchella. Claro. No me acuerdo el nombre. Nico Franchella. Sí. Que aporta y me parece que está bastante bien, pero no puedo negar que siento mucho más simpatía por los tres viejos de la original y sobre todo por los diálogos. Me parece que los diálogos de José Martínez son muy buenos, sobre todo en Muchachos de Antes, y Los Chantas, que tiene líneas de diálogo que son exquisitas para mí. Sí, la de Campanella también tiene diálogos. Sí, tiene buenos diálogos. Pero creo que en algunos casos por ahí son un poco más no tan sutiles. Sí. Hago una comparación así que se me viene a la mente. El partido que hacen en el pool, en la versión Campanella, contra el partido que hace con las bochas en la versión original, me parece mucho mejor las bochas. Porque hay juegos más macabros ahí en los diálogos, que siento que hay más malicia. Creo que en la versión de Campanella esa malicia está como un poco más marcada. Sí, como casi que se codea muy fuerte con el público. Me parece que en la versión original ese codeo es un roce así, pero muy sutil, muy sutil, muy bello. Y también la película en general tiene un tono mucho más oscuro al final, más violento, Tiene que ver con la época. Tiene que ver con la época. Y como sabrán todos, es muy graciosa la idea de que el hecho, de que la película haya sido una de las preseleccionadas para el Oscar y haber esquivado la censura de época con las cosas que decía debajo del guión, ¿no? Todas las cosas que decía demoledoras contra los militares que estaban al poder. Pero antes de eso hablamos del Crack. Arrancamos como el inicio. La primera película de José. Sí, el Crack en 1960. ¿Qué año, no? ¿Qué año 1960, no? Habría que dedicar un mes a ese año. El Crack, una película de negocios, donde el negocio es como... que está es un tema que está como más
más marcado al final, donde hay ese esas escenas o ese montaje como al ritmo de la voz del que lo narra, del personaje del negociante, con bueno los carteles Insano, creo que era Gancia, era el otro Gancia, Insano, bueno los periodistas, la gente vendiendo cosas afuera y bueno la asociación en el montaje alterno, digamos. Y bueno, la relación con el jugador de fútbol, que también se dice explícitamente que es un producto algo mercantil que vale mucho, de mucha adquisición, de mucha plata, digamos. Y también la negociación está en la vida del personaje, ¿no? Que el personaje es Castro. Sí, Osvaldo. Osvaldo Castro. La negociación también existe con el papá, por ejemplo, donde los negociantes negocian con el padre y bueno, lo logran convencer con tanta facilidad, y esto no sé si es como una apurada de la película o, eh, o algo intencional, pero lo voy a tomar como que es intencional y Que sea muy rápido. que claro que lo convencieron muy rápido al padre, y esto tiene que ver con la habilidad de esos tipos Sí. para negociar, que la habilidad de hecho está para mí la película como que divide la habilidad por un lado y el trabajo por el otro, ¿no? Que el trabajo es como dijimos, la gente fuera del estadio, la gente laburante, el pueblo argentino, por así decirlo, que va al partido como a desquitarse sobre que vos muy bien lo supiste decir en tu crítica también. Sí, Eh, incluso hay dos comentarios al inicio sobre el trabajo. Uno es del padre directamente, que es como el personaje más... el laburante. sí, que es curioso porque la película en general cuando termina, supongo que vos viste algo parecido, es como que medio que le da la razón al padre. Porque Sí, ella lo predice al principio. Dice, mi hijo le van a dar una le van a dar un patada y pedo, va a sí. ser más inútil que lo que Y es al ahora. revés. Y termina la película en eso, es como medio fuerte. Porque estamos hablando de un tipo que, un inmigrante, el padre, ¿no? De un inmigrante trabajador que no gana casi nada, pero y quiere que su hijo sea también un trabajador y que no se dedique a patear pelotas como un burro, dice. Él ese comentario del trabajo, y también lo dicen otros personajes en la camioneta cuando están viajando al principio, diciendo, hablando sobre unas estatuas, diciendo que son los únicos trabajadores del país, unas estatuas que están moviendo una piedra, que eso es un cachetazo a todo lo que es la sociedad de ese país, del país, no ese país, de nuestro país, en esa época, ¿no? Pero sí, es uno de los temas que siempre marcan ahí. Y aparte de este personaje que habla en el bar con el ciego, hablando justamente de eso, Ujú. de lo que significa esa catarsis que logra en la cancha, como si fuese un paraíso, un oasis dentro de la sociedad que es agotadora y que el único lugar donde pueden gritar realmente como deben es En la cancha de fútbol. en la cancha, donde está permitido todo eso. ¿Sí? Y después también hay una parte donde se habla, ¿no? De cómo el jugador de fútbol reemplaza a todo lo conocido en los libros y se convierte en una suerte de Dios, ¿no? Sí. De Dios para el pueblo. Y también está como esta igualdad también que existe en el fútbol, donde todos por tener la misma camiseta son todos iguales, o sea, son todos el mismo hombre. Eh, que de hecho, si nos ponemos a pensar, es como... es una forma de pensar, por un lado, lógica, si se quiere, porque esto en base a mi reflexión, ¿no? Uh-huh.
No digo que esté en la película, pero es como a fin y al cabo todos somos trabajadores, ¿no? Todos trabajamos, o sea, todos funcionamos para algo. En esta película, en la cancha, eh, todos funcionan para un sistema, para un show, por así decirlo, que es el fútbol, que es el show favorito y por excelencia de la Argentina. Eh, pero es una película esta película no representa la Argentina, sino que la Argentina representa esta película. Eh, Porque al inicio tenemos, bueno, de hecho la presentación, eh, las presentaciones de Suárez, tanto en el Crack como en la Noche sin Luna y Sin Soles, me encantaron. Son como muy rápidas, como muy instantáneas. Ya, bueno, Sí. el muchacho de antes. No, perdón, me confundí. Los muchachos antes no usaban arsénico. Es como la película, la de Campanella arranca igual. Ujú. eh, y en el Crack también como que contexto, plano general, partido de fútbol y, y bueno, y Castro se levanta para mostrarse en imagen y saca el lateral, digamos. Y bueno, y después como que no, pues no empieza el partido, planos del partido. eh, Osvaldo era, Osvaldo gameteando así algunos. Y ya pasa a un plano donde está el negociante y un amigo, donde dice este tipo es un crack. Y ya está, hay como. Y hay un golpe también al principio. Hay un gol, O sea, claro, claro, ya empieza violencia. con el golpe Sí. y finaliza con eso. Y no solo eso, sino que también empieza, bueno, después de eso, el primer partido de la película, hay varios minutos en una camioneta recorriendo la ciudad. Y la película también termina así, él sobre un Mm. vehículo, ya en un estado lamentable, dirigiéndose hacia el infinito. Pero también tiene algo que es que el... Uy, no sé qué iba a decir. Me olvidé. Pero no era- Sí, se me metió la camioneta en el medio. Bueno, después les digo. Eh, no, esto lo de que él se va en una camioneta al final. Sí. Bueno, ahí te. No, no, no. Sí. Eh, Esto, esa escena, la escena final, tiene mucho que ver con el personaje Osvaldo a lo largo de la película, ¿no? Que siempre es un personaje que no decide por sí mismo. O sea, él quiere ser jugador de fútbol, pero a él los medios, un tema muy importante también en la película, Ujú. los medios y el representante lo convierten en un jugador de fútbol, lo convierten en una promesa. Pero si no, él estaba como destinado a, a terminar en el boliche, como dice su padre. Eh, y Mister. O sea que hay una cosa curiosa sobre el tema de los medios, porque, bueno, es un tema que prácticamente la película se divide entre temas futbolísticos, los medios, aparte, bueno, el trabajo, todo eso, pero lo que más engloba acá es el poder de los medios, de la persuasión que tienen y, bueno, la mirada que tiene el deporte. Creo que en realidad la película es bastante más dura de lo que parece a simple vista, porque más allá de lo decepcionante que puede ser la historia para el protagonista, que es es como un viaje bastante amargo el que cruza y su final, pero tiene algo más todavía triste, más lamentable, que es lo que para mí puedo interpretar de la conversación de este amigo, que no me acuerdo el nombre que tenía, el amigo con el ciego en el bar, sobre el uso sobre la catarsis que tiene en la cancha. Pero después iba a hablar de eso, porque para ir más cronológicamente, eh, hay una cosa que también se dice cuando salió la película de esta película. Creo que vos la habías escuchado o la habías visto, de cómo se hizo esta película, Sí. El Crack.
que tiene algunas similitudes también dentro de la película, en algunos diálogos. Recuerdo, y tengo anotado acá, el jugador que es el que se va y que Sí. va a ocupar el lugar. No me acuerdo el nombre. El jugador que se va. El rubio, sí. El sí, el grandote. En el momento, al principio, cuando están hablando de su transacción, dice, bueno, ¿cuánto voy a costar? ¿Cuánto voy a hacer el traslado? Porque los medios ya lo dicen, ya lo dan por hecho. Sí. Es como que los medios ya lo dijeron, entonces tiene que pasar. Sí, pues. Es como los medios primero, después la verdad, la realidad. Y es más o menos algo así como se creó la película, ya que Martínez Suárez no había decidido hacer la película antes de que los medios ya dijeron que lo estaba haciendo. Claro. Los medios ya estaban Sí, ya haciendo esa estaban haciendo. maniobra que a él no le gustaba, porque decía que le parecía feo. Después su ayudante, creo que era Parrelli, no me acuerdo el nombre, le había dado la idea de hacer la película en base a un guión, en base a una obra de teatro, todo. Pero acá hay un uso también hacia afuera de eh, autorreferencial sobre el hecho de cómo funcionan los medios, no solamente en el deporte, sino en otros ámbitos, como algo que mueve los hilos a futuro. Las noticias dicen una cosa y después la realidad se acomoda para cumplir esa cosa. Y eso es algo nefasto, así, violento, lo que estoy tratando de decir. Pero bueno, esa es una de las cosas que Y decía. hago analogía con esto que el padre, lo que le dice a él, pasa también. Es como que. Es como. Sí. Me gusta cómo nivela la película lo que dicen los medios con lo que te dice un padre, ¿no? Que también son como dos predicciones totalmente distintas. Ujú. Una más para, bueno, obviamente, una paterna y otra como Comercial. Comercial. más comercial. eh, pero tiene que ver también con esto de del negociante Ujú. y el laburante, del comerciante y el laburante que tiene un boliche y labura poco por día. Eh, no labura, dije mal, no es que labura poco por día, gana Gana poco poco. por día. Exactamente. Eh, también eh, la película me gustó cómo está. No sé si es muy propio de esa época, pero el tango, ¿no? El tango de la película, bueno, de Piazzolla, que no me acuerdo ahora eh, El nombre de el nombre la pieza. de la No, pieza, tampoco. pero es como que acompaña bien a la película. Es como, es más, esto no pasa tanto en Noche sin luna ni soles, que la música como que tiene más importancia narrativa. Sí. Pero acá como que la música está como y suena bien a los oídos, ¿no? Pues suena como muy torpe lo que digo, porque capaz que está por algo la música, Sí. pero es como que Como que está va bien siempre. al lado de Sí, está siempre y suena más como es más como una armonía que acompaña a la acción. a la acción. Ajá. Y el personaje de la madre, únicamente, eh, es como que tengo las dudas ahí. eh, que bueno, también el de Lucina Brando también, en Noches sin luna y soles. Son como. ¿Demasiado buenas? Ok. No, son mujeres que están como sexualizadas. No en el crack, sino en Noche sin luna y sol y Lucina Brando como que está más sexualizada, pero porque la película también es como una acción, un thriller más con tintes Cine negro. de sexual. eh, no tintes de sexual, sino que es sexual. El sexo está como esa atracción corporal es como que está presente entre los dos personajes. Eh, pero siguiendo en la línea del crack, eh, un-
una digna ópera prima, ¿no? De hecho, Sí, es esa conversación que tuvo Martínez Suárez con Martín Peña, cómo él narraba, digamos, cómo consiguieron los extras, cómo filmaron en la cancha, todas esas cosas, y la memoria que tiene el director. De hecho, en esta película se habla de la memoria también, como en La noche Silva y Soles se habla de la memoria también. sí, también Eh, hay como varias situaciones que dialogan con otras de sus películas. Sí, como sus películas se notan ciertas cositas que van relacionadas entre sí. Pienso, por ejemplo, que varias de ellas está el tema del deporte, aunque un deporte. Es como que siempre le gusta poner bueno, acá el fútbol, obviamente, pero en los muchachos de antes usaban las bochas, en los chantas hacían un juego, no es un deporte, pero hacían juegos con lo que tenían a mano, con barquitos, con todo para apostar. Siempre había un juego metido en el medio. En la segunda película, ¿cómo era? ¿No la cara? Dar la cara, tenían el bicicletas, el ciclismo, digo. Y lo filma espectacular. El ciclismo en esa película, sobre todo la carrera final, impresionante lo que está haciendo ese tipo. Y ese como un ejemplo. Otro por ejemplo, es cuando hablan de las mujeres. En esta película, un personaje le dice a Osvaldo que tenga cuidado con las mujeres, porque no lo van a ayudar a desempeñarse bien en el campo. Sí, Muy parecido a lo que pasa en Noches sin luna ni soles, que sí. el español La mujer le le... dice lo mismo a Cairo. Ujú. Casi las mismas palabras. Dice, las mujeres te van a hacer mal a vos. Cosa que los dos personajes deciden seguirlas con ellas. Y... Ay, voy a Sí, estornudar. pero la madre, acá en el crack cumple el rol de madre. Es como la que la que simplemente lo apoya al hijo. Sí. eh, Es la contraparte del claro. padre. Es como todo lo contrario del padre. Es la madre más personal, más maternal, la que tiene paciencia y que le dice a su hijo, vamos a salir de esta. Creo que casi ni lo incluye el padre, cuando dice, vamos a salir nosotros dos, no el padre también. Bueno, ella le dice en un momento que él va a llegar y va a ganar mucha más plata que vos en todo un año y que también se cumple, pero después termina en desgracia. O sea, como que lo que le dice la madre y lo que dice la madre y el padre se cumple. Eso estuvo interesante porque es algo que siempre, en algún momento de nuestra vida pasó, digamos, o sea, siempre pasa. Eh, pero me gustó mucho el montaje de la película porque no... Creo que una película que no se puede... No se puede sacar eh, ninguna escena, capaz las escenas de los chicos en el auto al inicio, como paseando en el auto, esa me pareció que como que ya se había entendido en primera vista, pero no me gustó tanto cómo están filmadas las escenas del partido en la cancha, pero bueno, ya esto es capaz que habrá sido ¿Recursos? claro, por problemas de permisos y todo eso que existen en un rodaje. O de límites, de limitación de tiempo, bueno, porque no se puede. De hecho, ese partido era un partido real y las personas que estaban en ese estadio en el partido final fueron a ver un partido de fútbol. Y bueno, ahí pues, Martínez Suárez lo cuenta eh, en la charla con Martín Peña. Pero al inicio tenemos esto, como habíamos hecho, el fútbol, la hinchada, la puteada, digamos, el negociante, el talentos y la violencia. Y la violencia. Eh, y también tenemos tenemos una escena, después que termina el partido de fútbol, tenemos la pelea y tenemos a un Osvaldo que está escapando en una camioneta con su equipo, que es justamente lo que él quiere hacer, escapar de su destino, ¿no?
escapar de su destino que bueno, que es el de su padre, que es convertirse en morichero. Eh, muy interesante esa escena. De hecho, me parece que una de las frases más importantes de la película está en esa escena, bueno, siempre están en los primeros minutos, que es cuando el amigo le dice al negociante que Osvaldo eh, es de los de antes, es como de los jugadores de potrero, y no como ese futbolista que se cuida la pierna porque vale millones y todo eso. Sí. Creo que ahí está. Algo que se repite mucho ahora. Sí, En el fútbol en general, sobre todo en el europeos. La misma frase. Es como. sí, todo muy atemporal, diría Mister en su Sí, crítica. empequeñecido. No empequeñecido, sino mínimo al lado de lo que es ahora. Que, bueno, Martínez Suárez lo sabía. Es todo lo que refleja, que en ese momento era una exageración, hoy es mínimo. La cantidad de dinero, la hipocresía que hay detrás, la, la forma de jugar, bueno, Los muchas cosas. intereses, Sí, sí, me todo lo que se parece. critica en la película hoy casi, o sea, Existe. hoy existe y es tan común como de todos lados, lamentablemente, es como es cualquier película que haya criticado lo que es lo que es actualidad nuestra. Una película obviamente visionaria completa, completa. A los diarios también, a los medios, a todos les ha pegado y a todos les ha dado. Es como que no nadie se salvó de esa y hoy se ve que acertó con todo lo que decía. Sobre todo la idea de cómo funciona un país en base a ese deporte. Sobre todo lo que pasó últimamente con el culto hacia Maradona. Todo Sí, sí. es la película hecha realidad. Sí, Me- Maradona ya en el nivel Dios, como en un Dios, ¿no? Como dice la película, que lo ponen, los libros, los textos son reemplazados por el arte mismo. Claro. El arte es reemplazado por una figura de fútbol, ¿no? Una figura Eh, construida construida por los medios. que en la película es como curioso porque uno sabe o supone que Osvaldo es muy buen jugador, pero hay muchos momentos en la película donde casi como que se encargan en hacernos creer que no sabemos si es bueno o no, porque Sí. está todo construido para que él lo sea. Ujú. Hay partidos que no mete goles, pero la prensa lo dice. Su mismo manager le dice, no queremos que la gente te recuerde porque no jugaste bien tu primer partido. Y al final no sé si es bueno o no. El último partido que juega mal hasta el último minuto que no juega mal, sino que no puede jugar porque nadie le da la pelota. Pero al final, cuando ya demuestra que realmente Sí. es bueno, se acaba el sueño. Y hay una cosa que me Tan pronto, gusta, ¿no? sí, hay una cosa que me gusta de ese momento cuando están levantándolo en la camilla, que cuando lo están metiendo en la ambulancia se escucha el ruido de las tribunas que ahoga todo el sonido. No se escucha nada más que eso. Casi como diciendo, el show es esto, el show es lo que está en la cancha, no importa lo de afuera. Vos te rompiste una pierna, ya no sos parte del Sí, juego, ya. ya no te importa, ya no importas. El juego continúa, Claro, digamos, sí. y vos sos una piecita más, no importa quién seas, ya venía alguien después. Así que es más demoledor todavía esa idea de que no sos no sos lo que crees, que nunca vas a poder ser lo que Sí. crees, sino que sos un peón, no solamente para el marketing, sino para los mismos aficionados, que te ven como alguien que pasó y ya va a venir otro. Y De hecho, los negociantes dicen, y bueno, ¿qué hacemos? Vamos al vestuario, dicen. en el momento que No, tenemos que traer otro, dicen. claro, en el Como momento en que cae una pieza, ¿viste? claro, cae al piso por la lesión y ya Sí. lo dan ya está Por sí, roto, ya no sirve. no sirve. Ni siquiera se fijaron los médicos en cómo está el diagnóstico, nada, ya está, ya, vamos a otro. Y eso Qué es síntesis, ¿no? Qué Radiohead. síntesis tiene la película. Sí, eso está bueno. Está todo muy corto, en 1 hora y 16 minutos. Sí, algo genial, genial que el montaje también sirve mucho para que sea muy dinámica la película. Incluso los momentos que pueden llegar a bajar el ritmo, por ejemplo, la novia hablando con Sí, el ex jugador, bueno, el jugador juego. que dejó su lugar a Osvaldo, que parece una historia que no va a muchos lados, una subtrama que no sé si llega a algún lado, es más bien Para mostrarla a ella como, no sé, como a ese personaje como alguien
interesado, capaz. Pasa que ella no toma ninguna decisión al final, pero... Porque se va, ¿no? ¿No se va? Sí, se va. Desaparece. Se sale de la cancha y... Pero se va antes de que se lesione, ¿o no? Antes que seleccione, sí. Antes Es que como... Es como que lo predijo también, ¿no? Sí, es raro porque... No sé, o podemos asumir Lo estamos descubriendo ahora, me parece. Y claro, ¿por qué hizo eso? Acá hay escenas eliminadas. ¿Qué pasó, Martínez? ¿Qué quiso decirnos? Pero de hecho, esto lo de los medios, creo que pasó en un partido que estuvo Garrafa Sánchez, que jugó contra la selección argentina, no me acuerdo ahora del equipo de Garrafa, un jugador de fútbol bueno, que murió en un accidente, pero eh, era como uno de los mejores jugadores también, creo que jugaba para Banfield, si no me equivoco. Y bueno, cuestión que jugó la selección contra ese equipo que era como de la B Metropolitana, era como muy inferior contra la selección argentina. La selección argentina perdió ese partido. Esto es un dato curioso, no es parte del podcast, pero bueno, en síntesis. Sí. Y ahora suenan sirenas, alarma, todo. La ambulancia, la policía, todo pasa. Disparos. Gol de River, que está jugando River. Y cuestión que la selección perdió, pero los medios, los diarios, como que fueron obligados a decir que la selección ganó 4-2 ese partido. Porque no podían decir que la selección perdió contra ese equipo que era como un amistoso. Un equipo donde estaba Ortega, Simeone, o sea, un equipazo. Y esto también predijo esta película, o sea, de hecho, no solamente seguro pasa en el fútbol, seguramente pasan en los demás ámbitos también. Claro, en los famosos fake news serían básicamente esto, donde así impunemente los medios escriben la verdad que a ellos les interesa. Y es como, bueno, el quien haya leído 1984 sabe el peligro horroroso que nos está dirigiendo esto, donde uno no puede contradecir los medios, porque si está escrito en papel y tiene la firma de un gran medio, ¿quién es uno para decirle la contra? Aunque lo haya vivido, ¿quién es uno para decirle la contra? Y eso pasó en todo lado, incluso, bueno, sin llegar a ser tan extremo, pero la misma década militar, los diarios decían una cosa y nosotros no sabíamos qué pasaba. Es muy difícil saber la realidad cuando los medios, bueno, hacen la propia. Pero sí. Encima, el sueño de Osvaldo dura como dura un gol, ¿no? Corto, o sea, 3 minutos y se acabó el gol. Vas ganando o vas perdiendo, lo que sea, pero el partido sigue y continúa. Y también dura como dura una noticia, ¿no? Como dura una primicia. Que dura, o sea, bueno, excepto quitando la muerte de Maradona, que duró una semana y media, 2 semanas me parece, pero cualquier noticia dura un día y ya el otro día estamos hablando de otra cosa. Creo que para ir cerrando y pasando a la noche sin lunas ni soles, o noches sin soles ni luna, me parece. Ni luna ni soles. Mi escena favorita de la película del crack, me quedo con después de la lección, cuando el padre rompe con un vidrio la televisión, sí, que justamente rompe el medio más hegemónico y dominante en ese momento. Y también lo rompe con una botella, que es justamente el trabajo que tiene. O sea, claro, exactamente. Genial, está muy bueno, muy bueno. Excelente. Y las diferentes personas del bar, el primer plano tocándole la espalda, que es como dándole la razón. Muy, sí, porque muy inteligente y muy creativo por Martínez. Sí, esa idea de no mostrar rostros me parece que me gusta mucho también para acercarnos al espectador. Uno se puede sentir identificado. No tiene que ver rostros, tiene que ver el gesto nomás. Y el gesto es algo que cualquiera pudo haber vivido. O sea, la destrucción de un sueño que duró
no solamente a Osvaldo, sino también a su padre, porque él tenía su propio sueño de volver a su país y estar con una persona, no me acuerdo el nombre, eh, que él lo nombra varias veces. Bueno, viajar a España, que fue la forma de de convencer de parte del manager y su séquito, era de poder viajar a su país y ganar todo ese dinero que tenía. Que dice comentarios muy graciosos, como 4 millones de pesos no existen, así que no pueden imaginar, No, es pues, demasiado. Y es como, esa es la forma de verlo de alguien tan simple, de una persona que nunca ha tenido esos accesos a dinero, que no puede imaginar que puede existir tal cantidad. Menos en una persona, que en ese momento parecería muy ridículo, hasta caricaturesco pensar que una persona puede valer tanto. Hay un comentario en una película, en un momento de la película, al principio, sí. que dice, no sé qué personaje lo dice, un dirigente, pero dice algo sobre, viendo la cancha, dice, esa columna vale lo mismo que habilitar una cirugía, una sala de cirugía. Y lo dice así de pasadita, y digo, uy, qué... Y algo que se repite mucho también hoy sobre esa desigualdad, que es social. No puedo decir que el jugador gana lo que el club le da. Obviamente eso es privado. El club le da lo que cree que le tiene que dar. Pero sigue siendo, se sigue viendo como algo extraño que un jugador de fútbol gane tanto dinero y el resto del mundo que hace cosas por la vida de otras personas, literal, por la vida. O sea, Tan salva. fácil, ¿no? Tan fácil. Y bomberos voluntarios, es decir, bomberos voluntarios suena, es un superhéroe eso, es decir, Sí. está por su vida y lo hace sin plata, es impresionante. Pero no es para criticar así como, bueno, reparten el dinero. No, es como curioso esa desnivelada que obviamente se dio con la cantidad de tiempo que ha tenido el fútbol desde su creación, que ha logrado que estos jugadores se coticen de esta forma. Los dirigentes Pero son como los que manejan el, el muñeco, ¿cómo es? ¿la justicia no? ¿Qué es? La marioneta, son los que Ah, manejan la marioneta, pero no me sí, salía. Que de hecho hay hay un diálogo, creo que hay una frase donde le dicen a Osvaldo, justamente que vos a los dirigentes no los ves, pero son como los que están detrás de Mm, todo esto, creo que en el vestuario antes del partido. Eh, pero sí, una terrible película, sí, hay de una las cosa. mejores seguramente que tiene el país. Para mí la mejor película de fútbol, Sí. porque el tema en sí no es quién gana, quién pierde, sino otra cosa que para mí mucho más fuerte, que nos inunda a todos. Porque, y sobre todo por esto que iba a decir antes, de esta conversación que tiene un personaje, que creo que si no me equivoco era un jugador de River me parece. El personaje que está hablando con el ciego, si no me equivoco. Tal vez no sea jugador, pero creo que era un jugador de fútbol. Y cuando dice toda esta idea de catarsis y toda la liberación y la libertad que puede tener una persona gritando en la cancha, me hace pensar también, y no recuerdo si lo puse en la crítica cuando escribí, porque hace mucho la hice y no la leí, pero es también un síntoma de cierto malestar social que implica el hecho de que el único lugar donde uno se puede sentir bien es yendo un domingo A ver a el un partido. lugar y a gritar. Y ese grito me parece que es justamente el síntoma de que hay algo feo, donde si estás viviendo mal y tenés que necesitar ese lugar, eh, Sí, es algo, es que están pasando cosas malas. donde ser jugador de fútbol es como pesa, ¿no? Pesa y es Eh, muy duro porque no, sí. no es lo mismo, no es lo mismo el clima que está en la cancha, en una cancha con 45.000 personas que en el potrero, justamente, ¿no? Es la diferenciación del inicio, que es donde todos lo alientan y le dicen, bien, Osvaldito, bien, un crack, este la va a romper, donde en verdad la rompe Osvaldo ahí y donde ahí es donde él tiene como en el potrero, ¿no? En el barrio, donde sus conocidos tiene como esa habilidad innata y, y donde también lo patean, pero no pasa nada. En cambio en la cancha está como este clima de bardo, de puteada, todo el mundo te critica, te están viendo un montón de personas, la presión y demás, donde los medios te inventaron básicamente y ahí es justamente donde chavo el sueño, ¿no? Donde se produce
Sí, la ruptura, bueno, actividad peroné, creo que se llama. sí, sí. No, pero digo que o sea, en general, tenemos, y esto es algo que José Martínez tenía como interés y creo que lo hacía muy bien, y era así cierta representación de un estilo medio neorrealista en la cuestión de las clases sociales que manejaba, que creo que con excepción de los muchachos de antes no usaban arsénico, todos sus personajes eran de clase media o que se baja, medio por ahí, medio complicada. Pero los muchachos de antes, por la mansión, digo, no se lo veía así tan mal financieramente. Pero esta representación de que la sociedad no le gusta lo que hace, o no le gusta su trabajo, o no le gusta a sus amigos, familia, lo que sea que haga, que sienta todo ese malestar para tener que ir a un lugar a gritarlo. A gritar casi Así que... catarse. Claro, casi que no importa quién está jugando, solamente tener el lugar donde gritar y tu grito se inunda con los demás y nadie sabe lo que te decís porque todos gritan al unísono. Y es como su espacio, el único espacio. Pero si necesitas un espacio para gritar de desesperación, es porque hay algo que está funcionando mal en general. Y eso es una idea muy triste que yo sentía cuando veía la película, sobre todo ese momento, que parece un momento así como, oh, pobre, mira qué bello que es la pasión futbolista, qué sé yo. A mí me parece muy, lo contrario, me parece muy triste que ese tipo de pasión se refleja de esa forma, donde necesitas ir a un lugar a gritar por todas tus cosas que están sucediendo, problemas, que imagino que debe haber muchos si tanta gente va a las canchas a hacerlo. Otra que me hace recordar un poco de alguna forma, ¿no? Al cómo hablaba Franchella en El secreto de sus ojos respecto al, ¿no? Sí, sí. Al fútbol, todo. Al bar donde tenía que ir a Claro, quejarse de Racing y bueno, hablar de fútbol. Entonces, sí, bueno, de tiene hecho ahí unas... Campanella es... Ajá, eh, digno alumno. y también está esto de quién opta, porque el padre opta el camino más corto, ¿no? El camino más corto que es el trabajar ahí toda su vida y ir ahorrando de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, Sí. hasta lograr irse a España. En cambio el hijo, como de un día para otro, se convierte en jugador de fútbol y gana todo lo que el padre no ganó en su vida, pero así como arrancó rápido, termina rápido también, ¿no? Sí. Estuvo interesante eso también. Y bueno, me parece que hablamos de todo. Bueno, no todo, No. no todo, no cerramos la idea con la película, pero Es que en bueno, realidad están, o sea, las ideas que son buenas sí, están ahí como están ahí. muy evidentes. Recuerdo algunos diálogos que me hacen como apoyar la idea esa. Por ejemplo, que vos te acordarás, hay un tipo que le dice a Osvaldo que el manager, o sea, este tipo que no recuerdo el nombre, pero tiene una mirada así bien de cuervo, así bien De cazador. clara, así de malicioso, muy bueno el rostro que eligieron para eso. Un tipo le dice a Osvaldo que manager es la otra cara del fútbol. Sí, Y eso es como, bueno, de verdad. no es necesario decirlo, es Sí. como, bueno, nos damos cuenta un poco. Cosas como esas, cosas como decir, el mismo manager le dice a Osvaldo que la publicidad, y esta es una buena frase, aunque es evidente, pero la publicidad es igual a una mentira organizada. Esa es muy buena, Sí, muy pero, bueno. pero, pero es más de lo mismo. Tiene Es varias de como estas lo hice cositas. lo hice más literario. Sí, Pero, ¿no? y suena bien, no suena poético, pero nosotros nos damos cuenta de eso y creo que son cosas de... No sé si estarán en la obra teatro original que hizo, o sea, que se basó Martínez Suárez o que hizo cierta... eh, ser más directo para evitar alguna mala interpretación, pero Mm. creo que eso fue perfeccionando después. Creo que la segunda película que hizo, Dar a la cara, que es mucho más compleja que esta película, por la cantidad de personajes, por la duración, por el tema que toca. Eh, Ahí se vuelve más preciso. En los chantas creo que también se vuelve más preciso y mucho más hasta lírico en la forma que Mm. hablan, que me parece bellísima. Pero lo que me gusta de Martínez Suárez es que en todas sus películas tiene cierta... nunca se deja llevar por el preciosismo ni por dejar las cosas Satisfecho a todos. claro.
siempre está ahí un puntito que te dice, ay, que la vida no es tan bonita. Y, y la tiene incluso en sus películas más cómicas, que bueno, sería una comedia muy negra la que hace los muchachos de antes, muy, muy, muy negra. Pero a pesar de que haya tenido pocas películas, siempre mantuvo fiel esa partecita. Y eso es, el crack. Bueno, y Noches sin lunas y sin soles. ¿Qué te pareció, Mister? Protagonizada por Alberto de Mendoza. Vos sabés que la primera vez que la vi me pareció muy atractiva, me había interesado mucho. Me dispuse a ver de vuelta su filmografía. Vi todo menos los muchachos de antes, porque creo que la había visto varias veces ya. Incluso la encontré en la tele, así un par de veces, que muy agradable. Da mucha bronca que no encontré en buena calidad. Sí, Qué no, lástima que es lamentable. todas esas líneas, esos rasguños Pero así. en YouTube encontré eh, muchas obras maestras o clásicos del cine argentino como Kilómetro 11, eh, La también La fiaca también. La Fiaca, También tenés. eh, La nona. La Nona, En Retirada creo que es, la que está Rodolfo Ray. También la encontré está en 4K. eh, pero hay películas de, de- de- del cine clásico argentino bien, pero lamentablemente los muchachos no. Eh, bueno, Noches sin luna ni soles es una película de 1984 donde está Alberto de Mendoza que, que bueno, trabajó con Eugenio Martín, un director español de, de terror muy interesante, trabajó con Lucio Fulci también. Es como bastante conocido, tuvo como su momento internacional. Está Luisina Brando, para qué hablar, una de las mejores actrices que tuvo la Argentina. Un Boy Olmi muy joven. Está Murúa también, Murúa que trabajó en Invasión de Santiago. Lindo elenco, donde la mujer del personaje de Luisina Brando, eh, a- a- dejando al margen en las escenas donde ella figura y modela, bueno, totalmente desnuda y demás, donde ya vamos a hablar de la sexualidad en la película. También tiene el rol eh, como que es de un personaje molesto, ¿no? Como también pasan los muchachos. ¿Cuál de muchachos? Los muchachos antes no usaban ¿Pero cuál es el personaje? el personaje de la actriz que no me acuerdo ahora el nombre, pero Ortiz, creo que es Laura Ortiz, el apellido. De la personaje principal, sí, la señora. no recuerdo, pero Sí, no me acuerdo. Pero la señora, la dueña de casa. claro ¿Te parece un personaje molesto? no, el rol de la mujer, Ah, como la que ocasiona el problema, por así decirlo. ok. Eh, Pero en Noches. en Noches no, pero de alguna forma está vinculado al problema, No, sí, porque ella desata todo. claro, Porque es como que, bueno, el protagonista que se llamaba Cairo, sí, casi en los primeros 20 minutos empieza con dos escapadas. Y la segunda la origina la mujer con la que va a tener toda la historia al final. Pero no es un personaje que nosotros sepamos mucho. no, eso está bueno porque es muy distinto al Crank, ¿no? O sea, comparando la primera película de Suárez con la última, yo creo que esta película es como, encima en su entrevista, como que Suárez, en su entrevista con Martín Peña, dijo como que cada vez le está gustando más Noche sin luna de Suárez. A mí personalmente o sea, me gustó menos que el Crack, o sea, el Crack es como excelente.
Pero me gustó más que Los Muchachos, esta película. Porque hay mucho lugar para la imaginación, ¿no? Y esto, bueno, que en términos de cine es el fuera de campo, ¿no? En términos de lenguaje cinematográfico. Pero este espacio para la imaginación no es que no es que se convierte o se confunde con la imaginación, esa imaginación de, bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? O capaz que esto, o capaz que aquello, o sea, Sí. no es que hay una infinidad de opciones, Ajá. sino que hay más, sí, hay parámetros que vos, opciones que vos decís, puede ser por acá, bueno, hizo esto, bueno, puede ser por ahí, entonces es como que queda todo en base a deducir. De hecho, el hermano de Cairo nunca se muestra Sí, eso me en gustó la mucho. película. El plano final por ahí me pareció medio... no el plano final, pero de los hermanos corriendo, como fue muy... Como un sueño, ¿no? Parecía como un sueño porque él cierra los ojos antes de morirse. Sí. Y parece como un sueño, parece como el momento Parece medio... onírico en la película. Sí, hay una... Bueno, lo dijo Martínez Suárez, pero él considera las mejores películas, 8 y medio y El Ciudadano Kane. Sí, lo dijo ahí, sí, sí. Y creo que El Ciudadano, o sea, el final del Ciudadano tiene algo en esta Sí, película, no se nota ahí como es, aunque no era, o sea, es algo que todos intuíamos, porque toda la película, el hermano termina siendo como una especie de McGuffin, porque todo está hecho para él, ¿no? ujú. Y creo que la idea que está buena, ya tirándonos ya para el final de la película, me había gustado la idea de que esta mujer Ana, ocupa un rol tan importante en su vida como para estar al lado de ese personaje que toda su vida con él, Ujú. o que le importa tanto como lo más, porque él lo dice en la película, es lo que más le importa en el mundo es su hermano. ¿Cómo es? Natanel, no, el nombre no me acuerdo. No recuerdo el nombre. Pero bueno, el hermano. Aunque no sé si es tan importante. ¿El No, nombre? no. No, el hermano. Va a ser el hermano, sí. Y bueno, y ella haya ocupado un lugar así tan similar en importancia en su vida como él. Incluso pasa un tren al lado que, bueno, tiene relación con la frase que dice él, el dicho ese que dice del tren de España, Sí. que, que está buena la frase porque realmente también tiene sentido. Decía un tren viaja por España, tiene dos vagones, en uno viajan los fusiles y en otro los cajones. Ujú. Y bueno. Parece suena como un poema, ¿no? Sí, sí, sí. Como una. Un proverbio, Sí. un proverbio criminal parece. Y me gustaba cómo cerraba esa idea, que es muy a lo Ciudadano Kane, pero queda como también un poquito medio Sí. subrayado, ¿no? Como que toda la película No. está por el hermano, no es necesario mostrarlo, sabemos que era él lo único que le importa en la vida, quizás ¿Vos decís por el plano final? por ese plano de los Ah. recuerdos, que es una forma quizás de poetizar esa muerte, Mm. de embellecerla en ese sentido dramático, pero está bien, queda bien. Claro, pasa que la película tiene sentido lo que decís porque como la película durante toda su duración estuvo jugando con el fuera de campo, al final como que tendría que haber seguido las mismas reglas, ¿no? Y un Sí, poco como que quiebra ahí eso, claro. pero convence, para mí No, sí, no me llega convence, a fue como molestar. poético. Queda bien. Quizá un poco como medio graciosito el hecho de que creo que era en slow motion, corriendo los dos, así como muy demasiado Sí, sí, paradisíaco, sí, como los muy... dos corriendo en su juventud, Un ¿no? De un onírico, algo tren, así. onírico, sí, 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 es como el onírico, paraíso, de los dos parece. libres, solos, corriendo amigos, bueno, hermanos. Pero Y el plano con la cámara alejándose, ¿no? Como, como pasa en el crack. En el crack la cámara está alejada. La cámara está en lo alto. eh, y bueno, el auto con Osvaldo alejándose, ¿no? mm, Es como el propio...
Martínez Suárez dejándose de... no, lo hacía más poético aún. No, igual termina en la cara de él como, Sí, termina como raro, porque la cara falleciendo felizmente, como contento, como, Sí, como habiendo logrado su objetivo, que se habla mucho de la muerte en la película. Para mí el momento crucial es cuando él lee la carta, por supuesto. Eh, sí, que, que es el hermano anticipando su muerte y bueno, con, él con el mismo final trágico, ¿no? sí. Eh, y también se menciona en la película con el diálogo cómo él va a morir, que él por momentos piensa de que, bueno, la vida que tengo yo, que yo no puedo salir a la calle, yo ya no puedo tener una vida normal, yo tengo que... creo que un amigo le dice en un momento que vos salís a la calle y no podés ir a tal lugar tranquilo, tenés que mirar para todos lados, es como una vida que, que ya no va más. La música de Roberto Lar también, eh, buenísima, que lamentablemente no la conseguí por ningún lado, la tuve que grabar, Sí, pero es una música también es muy buena. impactante. Igual a veces como que, no sé si a vos te pasó, Inolvidable, más que impactante. es muy buena, pero a veces como que es gracioso, pero son códigos de época, supongo. Sí, Porque hoy hay momentos de la película donde la música resuena, o sea, el cambio de el montaje, ¿no? De sí. una escena a otra y esa música lo hace a veces muy telenovesco, Sí, es muy porque es una telenovela. música muy dramática, es recontra Sí. dramática, que ya de por sí la historia es dramática, de un criminal, es cine negro, un criminal con la chica que la fe fatal. Pero me parece que es neo cine noir. Neo cine noir porque lo vi muy influenciado a Suárez, me parece, no estoy seguro obviamente, con el cine de Peter Yates, que es el director de Bullet con Steve McQueen. Capaz que vos la viste, Mister, y la vida de los amigos de Eddie Cole, que también es una película de Peter Yates, que está el maestro Robert Mitchum tirando sus últimos tiros. Estaba medio jovato ahí. Aunque me suelen gustar mucho más las películas de Mitchum adulto ya, ¿no? Que de joven. O por lo menos son las que recuerdo más. Eso entre paréntesis, ahora siguiendo con Noches sin Lunas. Donde Peter Yates, donde la puesta en escena en Peter Yates, la puesta en escena de Peter Yates es muy cruda, muy real, que es como una puesta en escena similar a la de esta película y me parece que con el crack también, donde la puesta en escena, los elementos que figuran en la escena, no hay muchos objetos, ¿no? Es como que está todo casi vacío. En el crack, en la pieza de Osvaldo solo hay una cama y un espejo y una silla ahí, como que el decorado es Sí, póster muy de crudo, muy... futbolistas. Sí, como que no hay mucha atención o Dedicación en esa mucho parte. focalizado ahí. Sí. Y en esta película pasa lo mismo también, donde se reúnen los mafiosos, Boy Olmi y demás. Eh, Como que está todo muy vacío, donde hay solo un foco así, una tele y nada más. Sí. Que esa escena, la de la tele, donde mientras están haciendo el amor, Luciana Brando y el otro mafioso es Sí, Páez. espectacular. Y Paz, está filmada de una manera espectacular. Sí, hay una cosa que me gusta en esta película que me agrada de ver y creo que es muy común, que es la temperatura que está en Sí, la que sucede diegéticamente, ¿no? un calor Que se algunas siente. películas hacen eso para cerrar un poco, ¿no? Para sentirse más asfixiado. Sí. Recuerdo, bueno, 12 Angry Men, por ejemplo, que verlo siempre sacándose la camisa, la corbata, así como
con un calor así que decís, uy, insoportable parece estar ahí. O la segunda parte de Depredador, que están todos en la oficina con un calor así que decís, uy, se quieren todos matar, de ir a su casa. O Sweat Away también, Sweat Away de Bert Mueller también, como ese calor se Sí, que se ve siente. así como la Te fotografía pareces también de- ayuda, que decís, La parece fotografía, sofocante. la fotografía no sé si te gustó de esta película de Noche sin Luna. Eh, Es excelente, sí, excelente. sí. Creo que Muchas igual. sombras a lo Sí, loco. hay planos que son muy, muy bellos. Recuerdo cuando se despierta Cairo y toma el desayuno mientras habla con Ana y los dos están a contraluz. Y están toda la escena a Sí, contraluz sí. conversando los dos y eso me pareció muy, muy lindo. Igual me gusta el uso del color que tienen los chantas, que creo que es la mejor película en el uso del color, en la ropa, quizás en algunos eh, lugares también incluso donde visitan los personajes. Pero sí, me gusta la Noche de Luna. El, Me gusta también el elenco ese, que son todos Bueno, como sin mayores. luna, sin luna ni soles, o sea, la sombra Sí. tiene que estar. Pero bueno, quería expresar también que tiene también de las películas de Peter Yates esto, ¿no? De la música, como de mientras ocurre la escena de acción, que esté una música. En las películas de Peter Yates, las músicas son como más son como más un rock, así un rock medio instrumental. Y bueno, y acá es reemplazado por el tango, por ese tango de Y un Robert. piano. Ese Eh, piano dramático de los momentos de intimidad sí, así. también. Cha, na, na, se Es pone re. muy... acá la música tiene, viste, más su Mindful. narrativa, no tanto como en el crack que ves como algo armonioso que Sí, está sí. ahí, pero sin embargo funciona, ¿no? Sí, creo que en Dar la Cara también tenía una música así como. Digamos una música que si la escuchás sola ya sentís que te narra la película. No es tanto acompañamiento, sino es que tiene mucha presencia esa música. Hasta parece que está a un nivel más alto de sonido que las mismas voces. Está muy fuerte la música, Sí, acá el sí, tipo, la selección de la música, digo, sí. de la Noche de Luna de Sol. Te iba a preguntar a vos de la credibilidad de la relación entre Ana y Cairo. Porque creo que se dicen una palabra o dos antes de huir los dos. Y está bien que sea un sentido dramático, toda esta situación donde los dos se sienten unidos por circunstancias y todo. Pero ¿a vos te pareció como, no sé si cómodo, pero sí agradable o satisfactorio el hecho de que los dos se relacionen tan bien así nomás? A pesar de que esté basado en un libro, entonces nosotros no hablamos de libros Sí. basados ni nada, solo hablamos de películas. No, En la película nosotros vemos si nos sentimos bien o no, no. en el sentido de que me la creo o no me la creo, porque los dos no tienen ni ahí de contacto hasta que los dos huyen. Huyen a la noche como si ya estuviese planeado, o sea, todo así Sí. como muy rapidito. Y eso, Eh, no sé cómo te caíste vos con eso. Primero quería cerrar con la comparación con Yates, con Ah, Peter sí. Yates, que también hay como muchos contrapicados, ¿no? En esta película. Como mucha la cámara de abajo eh, Sí. haciendo el plano desde... O también hay picados también. Hay un par de picados en el crack también, bueno, hay picados. Ujú. Pero también es como la clara influencia de Yates con esos picados de planos grandes, digamos. Eh, es como, es como una película que está filmada. El Crack es una película más clásica, como está filmada. Parece una película de los fines de los 50 y 60. Porque en Hollywood también, como que en ese momento todavía bueno, estaba el cine clásico, donde, donde los planos son más prolijos, ¿viste? No hay tanto movimiento de cámara medio. Bueno. Claro, no hay tanto movimiento con la cámara en mano. eh,
no hay tanta desprolijidad, por así decirlo. Esta película, Noche sin Luna, es como, se ve como un Martínez Suárez un poquito más suelto, más influenciado por, bueno, como dije, Peter Jace y quizá Peckinpah por ahí. Eh, y respondiendo a tu pregunta, Mister, yo creo que la relación de estos dos funciona en esta película por lo que ya dijimos anteriormente, de que hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Porque a Cairo llega de la nada, llega así que se baja del auto de la policía y nosotros no sabemos por qué fue preso. Sí, nunca sabemos. No sabemos quiénes son los que se esconden en la policía, no sabemos sus nombres, no sabemos por qué quieren la plata, no sabemos por qué Cairo tiene que cuidar la plata del hermano. O bueno, capaz que vos sí lo sabéis, que a mí se me pasó, ¿viste? Pero eh, solo lo único que se entiende en los primeros minutos es que hay que dividir la plata. Eh, Sí. que bueno, que el grupo de Boy Olmi y demás quieren como una parte de la plata de Cairo, entonces por eso lo rescatan. Y hay una focalización eh, externa, donde los personajes saben más que nosotros y nosotros estamos como un poco como fuera de la película y tenemos que ir descubriendo, y los personajes se van construyendo, como suele pasar en los thrillers, ¿no? Que se construyen y forman su personalidad y su ser por lo que hacen en esas circunstancias. Por cómo actúan, con quién se juntan, con quién se unen cuando se tienen que unir, si toman una decisión mala o si toman una decisión buena. O sea, como suele pasar en los thrillers, no se onda tanto en los... no se pierde por ahí tanto tiempo en charlas, debates. Sin embargo, esta película tiene como muchas escenas tranquilas y no tiene tantas escenas de acción y adrenalina. Es como una acción más pasiva. Y el personaje de Lucina Brando como que llama más, para mí, ¿no? Llama más la atención por su belleza, por su belleza y también por la intriga que nos genera a nosotros de por qué ella está con él, por qué está con Cairo. O sea, eh, es como que hasta el final de la película te interesa saber qué es lo que qué es lo que la une a ella lo une a ella con él, digamos. Ujú. Que después ella lo deja en banda al final. Eh, Cuando él está solo en el techo y los policías lo persiguen y pregunta quién está arriba y el policía le dice, no, está ahí. Creo que esa fue la última escena donde se la vio después, me parece. Sí. Sí, igual no sé si es por... O sea, que cómo se interpretaría eso, el final de todo, de su presencia, porque toda la película es fiel a él y ese momento es raro porque sí, después no se la vuelve a ver, solo se la ve en esa visión que tiene Cairo cuando antes de morir, pero ella asumimos que se las tomó O por no se meterse escapó. en problemas, sí, porque en realidad ella no estaba buscada por la ley, porque bueno, ella era, a pesar de que ayudó al criminal, pero era solamente buscada por Páez y Páez ya estaba preso. Que es una cosa que también sucede fuera de campo, Mm, sí, la captura de ese una captura. trío, que es algo como, así de la nada salió, así, lo agarraron, así, ¿cómo fue eso? Y, y pasa ahí el antagonismo directo de ese personaje al Maidana, al oficial. Pero yo como que... bueno, sigue siendo un personaje muy plano ella, ya que no tiene mucho... Es buenaza. Sirve para definir a Cairo más que para ser un personaje, un ente solo. Tiene intriga, ¿no? Tiene la intriga. Por lo que
le podemos deducir, parece como que ella ha sufrido mucho por el hecho de que quiera irse con el tipo a donde sea. Más que parecernos que está enganchada con el tipo, parece que ella quiere salir de donde esté. Es que tienen los dos personajes tienen el mismo objetivo, ¿no? Que es escapar. Sí. O sea, ella escapar de su vida con Páez. Y bueno, Cairo escapar de Páez también y de la policía a la vez. Sí, y de buscar a su hermano, que creo que nunca se entera que muere su hermano. No, Cosa que, pero que se deduce también, se entiende que por la carta al inicio. o sea, sí, sabía que iba a morir, pero nunca se entera que murió, porque en un momento muere así, está dicho que muere, está explícitamente dicho que el hermano muere. Suponemos que, bueno, se reúnen en el más allá, en esa especie de visión, como que se muere al final y se junta con su hermano en el espíritu de niños, pero nunca se entera. Cosa que es mejor, me parece que es mucho mejor que no se haya enterado. Hubiese sido doblemente dramático e innecesario el hecho de que llore la muerte de su hermano y después muere y se encuentre con él. Como... No, porque es un personaje que no nos importa a nosotros. Siempre es el hermano, es como alguien que es el justificativo de lo que él hace o lo que él está haciendo. Digo porque es muy difícil empatizar con un personaje que nunca viste. O sea, es como funciona como McGuffin, diría. Sí. Es más, tiene más presencia los padres que protagonizan una escena muy triste, que no tiene final para el padre. Suponemos que después lo meten preso el padre porque evitó la captura de su hijo, no sé, hizo todas maniobras. Pero creo que el disparo es un poco sobreactuado. Le meten un balazo en la espalda sí, y que... Pero bueno, era lo que había en la época. Suponemos que sí, son... No, igual a Alberto Mendoza, un gran actor, actuó con Christopher Lee. Por algo llegó donde llegó, no estamos diciendo, no estamos... No. Solo que es gracioso. Es gracioso sí. Para el canon estético de la muerte de hoy. Pero sí, hay una presencia de las escaleras, que es algo que siempre comentábamos antes, al final, en esa agonía que va huyendo del oficial. Y un lindo plano que está ahí al final, en esa especie de pasillo. Sí, casi... De la cámara salida, así. Sí, ese ahí, como para darle un poco más de... Es como anticipando la muerte, ¿no? Es el pasillo, el corredor de la muerte, esas cosas así de... Y el tren pasando, justo el eje vertical, diría el maestro. Sí. Bueno, mister, este fue todo el episodio sobre el señor José Martínez Suárez, uno de... ¿Qué más decir, no? De los mejores directores clásicos que tuvo Argentina, que lamentablemente se fue el año pasado. Sí. No le dedicamos el podcast el año pasado porque el año pasado no existía el podcast todavía, me parece. Cuando murió él creo que no existía todavía. No existíamos. No existíamos. Una pena la verdad, pero hoy estamos rindiendo homenaje. Y bueno, visitándoles a ustedes que vean toda su filmografía. Menos los chantas. No, mentira. No, los chantas admito que no la vi todavía. Vi 40 minutos y después no le pude... ¿Cómo soy? Me estoy como... No, me estoy como confesando con los oyentes que no pude verla por la calidad. No se veía bastante mal. Después, por suerte, Mister me pasó un enlace con mejor calidad, así que ya le dedicaré una crítica si puedo. Sí, están todas en YouTube para disposición. 360 medio. Sí, es lo que aspiramos lamentablemente, pero bueno, mejor eso que no esté. Sería una pena que... Con el audio
medio pelo, pero... Suben el volumen, muchachos, Sí. y cierren la ventana, todo, quédense en silencio. Pero. Por lo menos mejor que el dependiente de Fabio, me parece que está. Mm. El dependiente de Fabio, no había forma. Ah, no, Silvia Prieto era. ¿Te acordás de la versión de Cine Art de Silvia Prieto? De Silvia Prieto no se escuchaba nada de Reichman. Sí. Que también le dedicamos un episodio. Así que vayan a escuchar ese episodio de Reichman Y suben el volumen a la y película. suban el volumen a la película. Porque Reichman también es uno de los mejores directores que tuvo Argentina. Que hay en Argentina. Bueno, que tuvo. Que tiene Argentina. Si es que no está retirado todavía, no sé, hace bastante no saca una peli. Pero bueno, la semana que viene estaremos hablando de The Phantom of Carriage, Sí. de Victor Schorbeck, me parece, director sueco. Ajá. Si es que pronuncié bien en su apellido, ¿no? Disculpen, está complicado en sueco. Sí. Nos Eh, remontamos en la antigüedad, creo que la sí, película más antigua. más atrasada que nos fuimos. Sí. Pero. Ya vamos a volver a un poco a estos tiempos. Sí, vamos a saltar en el tiempo como Marty McFly. Vamos a viajar por todos lados, a todos lados. Vos sos loco. Yo soy Vos sos más grande que yo. Claro, yo soy el Santa Ciencia. Bueno, mister, nos vemos en el episodio que viene entonces. Hasta luego. Nos vamos con la moto que está sonando. Sí. Hay un comentario de Humphrey Bogart, recién lo leo.